Hola, ¿qué tal mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues aquí estamos de nuevo y les doy la bienvenida a mi canal Wayuu y más cositas. Soy Mari Carmen, para quien no me conozca, y estamos haciendo un bonito proyecto. Este es nuestro segundo vídeo. Si te has perdido el primero, arriba en la imagen te voy a dejar el enlace. Y ya vamos por nuestra vuelta 10. En nuestra vuelta 10 vamos a hacer 8 puntos y un aumento. Como 8 es número par, ya explicaba en el primer vídeo que cuando tengamos un número par para los puntos antes del aumento, que los íbamos a dividir en dos para que los aumentos no nos coincidan siempre en el mismo sitio y así evitar que nuestro círculo se convierta en un octágono. Así que tenemos aquí un punto, hacemos 2, 3, y 4 y hacemos un aumento, 2 puntos en el mismo punto, y ahora ya contamos 8 puntos y hacemos el aumento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aumento. Ay, vamos a darle la vuelta aquí a los hilitos, así, para dejar el rojo por detrás y que no se transparente. Así, aumento. Esto lo vamos a repetir 7 veces hasta dar toda la vuelta. Al final nos quedaremos aquí a 4 puntos. En nuestro último aumento será, perdón que me voy del foco, nuestro último aumento será 4 puntos antes de acabar. Hacemos los 4 puntos que, unidos a los 4 primeros que hicimos, son los 8 puntos del segmento. ¿Ok? Vuelta 11. Aquí vamos a hacer 9 puntos y el aumento. Entonces vamos contando. Tenemos 1, 2, 3, 4, así hasta 9. Y hacemos el aumento, y eso lo vamos a ir repitiendo toda la vuelta hasta llegar al final, que en este caso vamos a llegar a tener 88 puntos. Nuestra vuelta 12 vamos a hacer 10 puntos y un aumento. Como los 10 puntos es número par, pues vamos a hacer 5 y aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos un aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Y ahora ya, a partir de aquí, ya sí contamos los 10 puntos y un aumento. 2 y 3, así hasta 10 y el aumento. Y eso lo repetimos 7 veces hasta llegar al final. Que al final pues nos quedarán 5 puntos antes de comenzar nuestra siguiente vuelta, que completará el segmento de 10 puntos y un aumento. Y en este caso ya vamos a tener 96 puntos. Vuelta 13. Ahora aquí ya son 11 puntos y un aumento. Tenemos uno en el marcador y vamos contando hasta 11 puntos y hacemos el aumento.
11, aumento, 1 y 2 en el mismo punto, y volvemos a repetir este segmento de 11 puntos y un aumento. Vayan comprobando que la base está plana, que no se nos encoca ni queda boleado. Si se encoca es porque o bien estamos tirando del alma, con lo cual cuando esto lo tensamos se nos va encocando, o bien porque nos hemos saltado alguno de los aumentos y entonces la vuelta empieza a encogerse. Pero cada vuelta que hagamos comprobamos que nuestra base sigue estando planita, ¿vale? Llegamos a la vuelta 14 y aquí vamos a hacer 12 puntos y un aumento. Así que ya sabéis, 12 puntos, la mitad son 6, hacemos 6 puntos, 2 y 3, 4, 5, 6 y hacemos el aumento, 1 y 2, y ahora ya a partir de aquí vamos contando 12 puntos, un aumento. Lo repetimos 7 veces y como en las otras ocasiones anteriores, al final de la vuelta nos van a quedar 6 puntos por hacer para finalizarla, que unidos a los primeros 6 que hicimos, pues completarán la secuencia de 12 puntos y un aumento. Vuelta 13, vuelta 15. Ay, Dios mío, que me equivoco cada vez. Es la vuelta 15 y tenemos 13 puntos y un aumento. Aquí tenemos el primer punto, lo marcamos y vamos contando hasta 13 puntos. Así. Manteniendo el color blanco por delante, el rojo por detrás para que no se transparente. Y 13. Hacemos el aumento. Y así vamos repitiendo toda la vuelta. Al final vamos a tener 120 puntos. Vuelta 16. Hacemos 14 puntos y un aumento. 14 es número par. Entonces yo aquí ya he tejido 7. Hago el aumento. Y ahora empiezo a contar 14 puntos. Y cada 14 puntos hago un aumento. De nuevo al final, pues nos quedarán aquí 7 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A esta altura pues haríamos el aumento y nos quedarían 7 puntos para finalizar el segmento. Al final de esta vuelta vamos a tener 128 puntos. Nuestra vuelta 16 con los 14 puntos ya la hemos hecho y ahora vamos a la vuelta 17 con 15 puntos y un aumento. Aquí ya tenemos el primer punto, ya lo he marcado y ahora ya voy tejiendo hasta 15 puntos. Y 15 y hacemos un aumento
Y esto lo vamos repitiendo hasta el final. Al final vamos a tener exactamente 136 puntos. Y como ven, sigue estando planita. Vuelta 18, hacemos el primer punto, marcamos, y ahora son 16 puntos. Como 16 es número par, pues vamos a hacer 8. La mitad de 16 son 8, ¿verdad? 8 y 8, 16. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí hacemos un aumento. Y ahora ya a partir de aquí ya vamos contando 16 puntos, un aumento 16 puntos. Y aquí al final pues nos deben quedar otros 8 puntos. Entonces nuestro aumento iría aquí y nos quedarían 8 puntos para completar esta secuencia. El final tenemos que tener 144 puntos. Vuelta 19, haremos 17 puntos y un aumento, así que vamos tejiendo hasta tener los 17 puntos. Colocamos el aumento y eso lo vamos repitiendo hasta el final, que tendremos 152 puntos. Estamos en nuestra vuelta 20. Ahora nos corresponden 18 puntos y un aumento. La mitad de 18 son 9. Yo he tejido aquí los 9 puntos, he hecho el primer aumento y ahora ya vamos siguiendo con 18 puntos y un aumento 7 veces. Al final tendremos 160 puntos. Vamos tejiendo hasta el final de la vuelta. Comenzamos nuestra vuelta 21. Hacemos el primer punto, ponemos el marcador. Y ahora ya lo que corresponden son 19 puntos y un aumento. Así que a tejer hasta 19 puntos y hacemos el aumento. $19, aumento. Esto lo vamos a ir repitiendo hasta el final de la vuelta. Que tendremos 168 puntos. Ya estamos casi acabando la base. Estamos en la vuelta 22, donde nos corresponden 20 puntos y un aumento. He hecho 10 puntos aquí con el aumento. Ahora ya continuaríamos con 20 puntos, un aumento hasta acabar la vuelta, que la acabaríamos con 176 puntos. Y vamos con la vuelta 23, que ahora ya son 21 puntos y un aumento. Aquí marcamos nuestro primer punto y vamos tejiendo 21 puntos, hacemos aumento, eso lo vamos repitiendo hasta el final de la vuelta, que vamos a tener 184 puntos. Y ya mismo acabamos la base, porque si no me equivoco, esta es nuestra penúltima vuelta. Así que ánimo, yo sé que una base lisa es un poquito monótono, puede resultar aburrido,
pero es que luego vamos a tener muchos cambios y bastante trabajo en lo que es el cuerpo. Por eso he optado por tener una base lisa. Una vez la acabemos, ya lo que toca es que si la quieren más grande, la quieren más pequeña, eso ya también un poco a criterio de cada cual. Luego ya os iré explicando un poquito más de cómo adaptar esta base. Pero de momento, si la quieren más pequeña, pues nada, se hacen menos vueltas, con menos aumentos, pero hay que tener en cuenta también luego las vueltas que le vamos a dar al cuerpo para que no nos quede muy entubado, ¿sí? Si la queremos más grande, pues no pasa nada. Hacemos unas cuantas vueltas más con los aumentos que correspondan. Es decir, si nuestra última vuelta va a ser de 22, pues la siguiente la haríamos de 23, 24, 25, así según lo que corresponda y hasta que lleguemos al tamaño que queramos. De momento nos quedamos aquí, seguimos con nuestra vuelta 23 hasta completarla. Ahora seguimos otro poquito más. Vuelta 24. He hecho ya el primer punto, lo he marcado y ahora tenemos que hacer 22 puntos y un aumento. Entonces, como 22 es número par, vamos a hacer la mitad de 22, que son 11. 11 puntos, el aumento, y luego ya el resto lo haremos cada 22 puntos el aumento. Así, ¿vale? Vamos tejiendo 11 puntos, hacemos un aumento. 11 aumento. Y a partir de aquí ya contamos 22 puntos y vamos haciendo el aumento cada 22 puntos hasta darle toda la vuelta a nuestra base. Cuando lleguemos al final, pues deberíamos tener 192 puntos. Bueno, yo ya acabé la vuelta 24 con los 22 puntos y el aumento. En este momento mi base mide exactamente 22 centímetros. A partir de aquí vamos a empezar a tejer el cuerpo de la mochila. Como ven, ha quedado circular, ha quedado redondita. Haciendo los aumentos en distintos puntos, es verdad que va dejando una huella. Aquí podemos apreciar la huella de los aumentos, aquí también, pero ya no queda en una forma octagonal. De todas formas, aunque así fuera, una vez empezamos a tejer el cuerpo y empieza el tejido a subir, esa forma ya se disimula y ya queda circular. Pero de esta forma pues nos va a quedar más circular aún. Así que a partir de aquí comenzamos con el cuerpo de la mochila, pero esto ya va a ser en nuestro siguiente vídeo. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse quien no esté suscrito y no se pierdan ninguno de los vídeos para que podamos ver todo el progreso de este proyecto. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el video 3. Hasta luego.